a la raíz cuadrada sobre potencia por resistencia. No sé si me equivoco, creo que has hecho del anterior que hemos entrado, se ha combinado potencia eléctrica con la ley de Ohm y ahí despejando se ha hecho una ecuación reemplazándolo. Exacto, exacto, ¿ya? Entonces, vamos a ver esto. Dice que es voltaje al cuadrado. Aquí, fíjense aquí. A ver, atiéndanme, porque esto van a requerir ustedes, ¿ya? Ya, a ver, ya hemos admitido. Ahí está. Hemos dicho esto que es la ley de Ohm, ¿ya? La ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿ya? De esta ecuación o de esta fórmula, que voltaje es igual a corriente por resistencia, lo puedo decir ecuación 1, ¿ya? Ecuación 1. De esto he despejado la corriente, ¿verdad? Está la corriente. Lo que me molesta, esta resistente. Entonces lo mando a dividir. Ahí está, voltaje sobre resistencia, la corriente. Esto voy a llamarle ecuación 2. ¿Ya? Ecuación 2. Esta ecuación 2 le voy a reemplazar aquí a la corriente. Esto va a ser entonces voltaje sobre resistencia. Ahí está. Entonces, ¿qué va a ser igual? La potencia va a ser igual a B por B. ¿Alguien me puede decir? B al cuadrado. Exacto, B al cuadrado. B al cuadrado. ¿No? B al cuadrado. Esto por si acaso es voltaje al cuadrado. Fíjense, estoy reemplazando la corriente de la ley de Ohm. Aquí he despejado la corriente, aquí la resistencia y aquí está en función del voltaje. ¿Ya? Ya, entonces, esta resistencia igual, quiero en función de voltaje, ya quiero hallar, tengo una incógnita que tengo que hallar voltaje, dice, entonces reemplazo si tengo esos datos, ya, si tengo resistencia, tengo potencia, me faltaría voltaje, entonces la forma de hacer igual, este está dividiendo, entonces potencia, despejo de aquí, ¿no? Digo voltaje al cuadrado, no puedo escribir bien, es igual a qué, potencia por resistencia. Aquí, el cuadrado, ¿cómo pasa al otro lado? El paso de matemáticas, ya seguro que han repasado. Raíz. Exacto, como raíz cuadrada. ¿Ya? Raíz cuadrada. No se anota, pero se lee raíz cuadrada de potencia por resistencia. ¿Ya? Ahí está. De esto sale. Ahí está. ¿Ya? Ojo, no es aconsejable es indicarles las diferentes, aquí o sea, las que se llaman, eh, o sea, voltaje, ¿no? Ustedes necesitan saber la ley de Ohm y la potencia, ¿no? Esas fórmulas, no es copiar cada uno y aprenderse cada uno. Simplemente es despejar, ¿ya? También de aquí, fíjense, si quiero voltaje es potencia sobre corriente, el siguiente. Voltaje es igual, ¿no? Voltaje, esta corriente lo voy a mandar a dividir y voltaje es igual potencia sobre corriente, ¿sí? Todo esto ya hemos comido. De esto nos falta esto también. ¿Qué tal si quiero corriente? Entonces va a ser potencia sobre voltaje. Ahí está. Ahora, ¿cómo obtengo esto también? ¿Cómo obtengo? Vamos a hacer esta parte, ¿no? Quiero corriente. La ley de Ohm, ¿qué me dice? Que la corriente es voltaje sobre resistencia. ¿Qué más? A ver. ¿Qué voy a reemplazar para obtener voltaje? Ya, voltaje es potencia sobre corriente.
Potencia sobre corriente, no. Voy a necesitar que la corriente es igual a potencia sobre voltaje. Ya. En este caso, fíjense, hemos reemplazado aquí. Aquí, fíjense. Hemos reemplazado en vez de corriente, aquí es igual a corriente, voltaje sobre resistencia. Ahí está, ¿no? Ahora quiero hallar lo que es la corriente. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es igual a esto. Aquí vamos a hacerlo ya. Dice, voy a utilizar la ley de Ohm. Voltaje es I por R. I por R. ¿Ya? ¿Qué más? Voy a utilizar la potencia. La potencia es igual a voltaje por corriente. Ya esto igual a mayúscula lo haremos para no equivocarnos. ¿Ya? Ahí está la ley de Ohm y lo que es la fórmula de potencia. ¿Ya? Entonces, dice que la potencia es igual. En vez de voltaje, ¿qué voy a copiar? Que es igual a la ley de Ohm. Voltaje es igual corriente por resistencia. Corriente por resistencia. Copio la corriente. ¿No? ¿Qué es igual? La potencia es igual, nuevamente, corriente al cuadrado por resistencia. ¿Qué más? Esta resistencia le mando nuevamente al otro lado. Potencia sobre resistencia es igual a I al cuadrado. I al cuadrado. El cuadrado, ¿cómo pasa al otro lado? Como raíz cuadrada. Potencia sobre resistencia. Ya está mi ecuación, si quiero en función de la corriente. Ya, entonces lo que se ha hecho es simplemente conocer la ley de Ohm y lo que es la potencia eléctrica. Ya, en función de eso reemplazamos. Ya, simplemente todo el desarrollo ha sido en función de la ley de Ohm y lo que es la potencia, el reemplazo, ¿no? Ya hemos hecho esto, hemos hecho esto. Ahora, aquí dice la resistencia, voltaje al cuadrado sobre potencia. Podemos sacar igual de la ley de Ohm, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? Y aquí, fíjense que la potencia es resistencia I al cuadrado. Aquí está, potencia es resistencia I al cuadrado. Y aquí hemos dicho que la potencia es voltaje al cuadrado sobre resistencia. Aquí está, ¿no? Entonces, han visto que todo se desarrolla en función de lo que es la ley de Ohm y lo que es la potencia. Nada más. O sea, les aconsejo que aprendan solamente eso y hacer despejes, nada más. Y también tengan claro, digamos, fíjense cómo pasa al otro lado, ¿no? Entonces, si es que no llevaran este cuadrado al otro lado, entonces se multiplica, ¿no? Por la raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces le aplico a cada uno. A ver, vamos a borrar. ¿Ya? Si le aplicara a cada uno raíz cuadrada. Ahí están 3 personas. ¿Ya? Fíjense. Si le aplico la raíz cuadrada, entonces dice, voy a aplicar la raíz cuadrada al primer miembro, segundo miembro. Entonces, esto voy a tener así, ¿no? Potencia sobre resistencia es igual a que voy a tener la raíz cuadrada de I al cuadrado. La raíz con el cuadrado se simplifica y voy a tener que mi I es igual a, ¿no? Potencia. Puedo, ojo por si acaso, tengo una raíz cuadrada, esa raíz cuadrada se puede simplificar a numerador y denominador, ¿no? Sobre raíz cuadrada de la resistencia. Ya, eso es parte de radicales, radicación, ¿no? Esa parte. ¿Ya? Espero que se haya entendido esta diapositiva. Tal vez cualquier duda me indican, por favor, porque yo voy a pasar nada más. Hola, hola.
Sí, escuchamos. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se ha entendido? Sí, 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 licenciada, se ha entendido. Ya, sí. ya, ok. Ya. Ojo, para más adelante necesito eso. Ya vamos a hacer ejercicios más adelante y vamos a requerir de todo los despejes. Ya, un ratito, jóvenes, denme 2 minutitos, por favor. Ya, ahora sí continuaremos, ¿ya? Ya, más adelante les vamos a explicar, le van a explicar nuevamente esta parte para los demás. Pero como estamos en la parte de nivelación, llevaremos de todas maneras algo, ¿ya? Divisor de tensión. ¿A qué decimos divisor de tensión? Es una configuración de un circuito eléctrico que reparte la tensión de una fuente entre una o más resistencias conectadas en serie. Conexión en serie, uno a continuación de otro. Uno a continuación de otro. Fíjense sus terminales. Esto es el de la resistencia. R1 denotamos, R2, R3, tres resistencias. ¿Ya? Decimos que aquí le cae un voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. Vemos también que este está polarizado. Una fuente de alimentación es este. ¿Ya? Una simbología puede ser de esto, de una batería o si no es de una fuente, ¿ya? Que se denota positivo, negativo. Y aquí dice B. ¿Ya? Se denota también ¿no? En lo que es en símbolo, positivo lo más largo, fíjense, negativo lo más pequeño, ¿no? Y esto sería su tierra. Cuando simulamos siempre se coloca tierra. Bueno, ya, entonces aquí dice A, B, C, D, ¿ya? Lo está denotando. Sus extremos de esta resistencia serían A, el otro B. De la R2 serían uno de sus extremos R2, que está en el punto B, su otro extremo en el punto C. Lo mismo de la resistencia R3, un extremo de su terminal está en el punto C y en el otro en el punto D, y el D se va al negativo de la fuente. ¿Ya? Entonces, decimos, como esto, fíjense, está en serie, ¿ya? Entonces, como está en serie, solamente pasa una sola corriente. La corriente es única que pasa por todo el circuito. Esto sería un circuito cerrado, no hay abierto aquí. No hay. Aquí todo se está interconectando uno a continuación de otro. Entonces sería un circuito cerrado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se halla la divisor de tensión? El divisor de tensión se halla, esto es la fuente, es la V total. ¿Ya? Aquí puede haber 3, 4 resistencias. Entonces, el voltaje total se reparte en una resistencia, le cae un determinado voltaje, en la resistencia 2 le cae otro voltaje y en la
resistencia 3 le cae otro voltaje. Sumados, el voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, me deberían dar el voltaje total. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal si yo quiero hallar el voltaje en 1? Ya aquí está una fórmula, ¿ya? Y una genérica también, ¿ya? Aquí haremos para el voltaje 1. Sería la resistencia R1 por el voltaje total sobre la suma de las resistencias, de R1 más R2 más R3, ahí está, ¿no? Quiero el voltaje de la resistencia R1. Entonces digo P sub 1 porque quiero hallar ese voltaje. Es igual a la resistencia de interés, donde quiero hallar el voltaje, por el voltaje total sobre la suma de las resistencias. Ahí está, R1, R2 y R3. Asimismo, quiero hallar el voltaje en la resistencia 2. ¿Ya? Esto ya podemos hallar. Ahora, quiero hallar el voltaje en la resistencia R2. Entonces, decimos R2 por voltaje total sobre la suma de las resistencias. Ahí está. Quiero hallar el voltaje en R3. Nuevamente aquí tengo un error. Voltaje 3. Yes. Voltaje en R3. No, no se hallado. No está. No está. Ah, ya. Aquí tengo un error. Aquí le he colocado. Este es voltaje 1. Un ratito. 3. Yes. Ya, ahí está. Voltaje en 1, R1, voltaje en 2, R2, voltaje en 3, quiero hallar este voltaje en R3. Entonces, la resistencia 3 por el voltaje total sobre la suma de las resistencias. Y la genérica es ¿no? Para cualquier voltaje que esté en serie, voltaje N sobre la resistencia de interés, ¿no? Aquí 3 dice, ¿no? Entonces, resistencia de N veces sobre la sumatoria, ¿no? De K igual a 1 hasta N sobre las resistencias de K veces, ¿no? Por el voltaje total. Entonces, la fórmula general es esta. Ya esto se aplica para cada uno. Ya vamos a hacer enseguida el que se llama un ejercicio. ¿O quieren hacer ahorita el ejercicio, jóvenes? ¿Tienen a mano calculadora? Sí, licenciada. Sí, Liz. Ya. Copiar. A ver, haremos un ejercicio. Luego lo vamos a hacer simulado también, ¿ya? Ahí está. O si no, ahí vamos a pegar. ¿Ya? El mismo ejercicio vamos a hacer y vamos a dibujar con lápiz. ¿Ya? A ver. Ya, denme valores. ¿Qué valores con qué valores vamos a trabajar? Las resistencias. ¿Ya? Ahí está. Entonces nos vamos a dar valores en este caso. 12 voltios nuestra fuente de alimentación. Vamos a darnos una resistencia de 100 ohmios. ¿Ya? 200 ohmios. 220 daremos, 220. Y 180. Un ratito, jóvenes, vamos a copiar en Paint.
Sí, control B. Ya le he dado valores, jóvenes, ¿ya? Ahí está. Dice que mi voltaje va a ser 12 voltios, ¿ya? Y tengo una resistencia R1 que vale 100 ohmios, el segundo 220 y el tercero 180, ¿ya? Entonces, esos tres. Ahora, quiero sacarle el divisor de tensión. Voy a hallar nuevamente el voltaje en R3. Luego voy a hallar en 2, luego en 1. La suma de estas caídas de tensión en cada una de las resistencias me debería dar 12 voltios, ¿ya? Entonces, vamos a hacer con lápiz. Espero que no sea color rojo, si no vamos a dar un color azul, ¿ya? Ahora sí, necesito la participación de ustedes para que me dicten la ecuación, ¿ya? Entonces, voy a decir a Alan, que está cerca. Voy a decir a Alan, después voy a decir a Andy. Andy, a ver qué más. Eric y Hans, ¿ya? Ahora sí. Alan, díctame la fórmula para para hallar el voltaje que cae en la resistencia R3. Siempre hacemos solución, ¿no? Estamos atendiendo. Hola, hola. Andy. Jóvenes. ¿Nadie? Sí, Liz. ¿Estamos con Andy? Hay un Andy. Disculpe, licenciada, se está refiriendo a la resistencia de la ley de Ohms, ¿verdad? No. Sí, o sea, no. La ley de Ohm es para hallar el voltaje también, el voltaje, la corriente, la resistencia. Pero cuando tenemos resistencias en serie, fíjate cómo está en esta configuración. Aquí tenemos una fuente, resistencia. Esto es para hacer un divisor de tensión, ¿ya? Para saber sin reducir, porque esto se hace en una sola resistencia, se reduce. El equivalente de esta resistencia sería solamente una resistencia nada más. Ojo, cuando tengamos circuitos, nosotros no vamos a colocar esta resistencia R1, esta R2, R3. Por eso reducimos a una sola resistencia. Pero ¿qué tal? Esto tiene otra configuración más. Aquí hay otras resistencias y otras resistencias. Para hallar eso se necesita divisor de tensión. O sea, sin reducir, hallamos el voltaje que le está cayendo en ciertas resistencias. Por eso decimos divisor de tensión. Es una configuración de un circuito eléctrico que está, ¿ya? Que reparte la tensión de una fuente entre una o varias resistencias conectadas en serie. Eso se utiliza. Es lo mismo, casi.
pero aquí no hay corriente, porque decimos y asumimos que la corriente es única en un circuito cerrado, en serie. Está bien, muchas gracias. ¿Ya? Ya, entonces hemos indicado cuando tengo una configuración, bueno, aquí es configuración en serie, ¿ya? Solo se puede la resistencia configurar en serie, paralelo y estrella delta o delta estrella. En esas configuraciones no más hay, ¿ya? Como esta es una configuración serie y queremos hallar el voltaje, entonces hacemos divisores de tensión. Hemos indicado que si quiero el voltaje en la resistencia R3, ahí está el voltaje en R3, decimos la resistencia por el voltaje total sobre la suma de las resistencias, ahí está, ¿no? Entonces, si quiero el voltaje en la resistencia R2, y aquí está, ¿no? Voltaje en R2, la resistencia R2 por el voltaje total sobre la suma de las resistencias. Quiero el voltaje en R1. R1 por la resistencia de interés, por el voltaje total, ahí está, sobre la suma de las resistencias igual, ¿ya? A ver, avancemos. Ahora aquí está. Quiero voltaje en la resistencia R3. Está bien. Yo estaba entendiendo que estaba A buscando ver. la resistencia, por eso no comprendía de dónde salió la resistencia cuando se desconocen dos Ah, ya, datos. no. Ah, Ya, ya. No, porque aquí hemos indicado que va a ser de 100, 220, 180 y 12 voltios nuestra fuente. está bien. Muchas gracias por la aclaración. Por si acaso, para sacar simplemente Ya. es la fórmula conocida, pero con las resistencias del R3 en el campo Díctame de... a ver. Entonces, quiere hallar el de R3, ¿no? Entonces sería voltio Exacto, quiero es hallar igual, el voltaje. voltio 3 es igual a, Voltaje en R3 podemos colocar eso. es igual a 180 ohmios Exacto. dividido entre la resistencia total, que sería la suma de todos los ohmios. 180 ohmios más 320 ohmios más 100 ohmios. Ya más 220. Un ratito. 220 más 180, ¿no? 180 ohmios. Por El voltaje, pero no sé cuál es el voltaje. Por vamos 12, aquí por 12 para otro voltios. lado. No estaba viendo. Exacto. Por 12 voltios. Por 12. ¿Cuánto me da? Como está todos en ohmios, no colocamos. Si fuera a estar en K ohmios, entonces sí anotamos. Este está en ohmios, en K, ¿no? En 1000. En este caso todos están en ohmios. ¿Cuánto sería? Bien, el resultado sería 4.32 voltios. 8. Nuevamente voy a hacerlo. Ya se me ha borrado. ¿O dónde se me ha copiado? Es que me estaba saliendo esa pantalla. Ya. A ver, otra vez. Ah, ya. Ya. Por favor, les voy a compartir el de My Types, les voy a compartir, ¿ya? Por favor, todos copiense esta partecita. Tal vez una foto pueden sacar o anotarse en su cuaderno. Y vamos a hacer en un editor de ecuaciones, porque se va a borrar cada vez que le voy a cambiar y no va a quedar nada, ¿ya? Entonces les compartiré, ¿ya? No sé si es que se nota, jóvenes, estoy compartiendo un editor de ecuaciones. ¿Se nota? Sí.
Ya. Ojo, este editor de ecuaciones yo les voy a mandar cuando ya empecemos, arranquemos todos nuestros trabajos de procedimientos, lo pueden realizar por esto, para que se acostumbren, ¿no? Como hemos dicho, entonces aquí nos va a facilitar mucho, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos dicho? Voltaje en la resistencia R3, ya ahí está. Entonces decimos R3. Entonces coloco R3, ¿no? Ahí está, voltaje en R3 es igual a ¿qué? ¿Qué me había dicho su compañero? Era igual a voltaje en R3, ¿no? Voy a colocar, ¿no? R3, era dicho, ¿no? R3 sobre, en este caso, R1 más R2 más R3. Hemos indicado por el